Buenos días con todos. Buenos días, profe. Buenos días, yo soy bien, gracias. Buenos días, profe. Buenos días, Ángel. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Ok, creo que ya estamos todos. Espero que estén bien, que estén todavía con salud, que se estén poniendo las vacunas, que sus familiares estén bien. Ahora tenemos más o menos un mes de clases. Hoy terminaremos con la revisión del cristianismo y empezaremos con eh, la caída del Imperio Romano y después todo lo que viene del Imperio Romano, ¿no? Revisaremos y ya la próxima semana, no, la próxima clase, si nos permite, revisaremos el, um, revisaremos el Imperio Musulmán y revisaremos luego el Sacro Imperio Romano Germánico y cómo estos dos empiezan a entrar en conflicto por las tierras santas, lo que genera el periodo de las cruzadas, que es estas guerras para y tomar control de Jerusalén, o de Israel. Luego nos iremos ya al siglo XI, la creación de las universidades, siglo XIII, el primer renacimiento, y terminaremos con una revisión muy breve de lo que pasa con, um, con este periodo muy conflictivo del siglo XV, de el Renacimiento por un lado y luego la Reforma, pero no nos meteremos mucho en eso porque eso es para la próxima clase. Entonces estamos bien en el tiempo, tenemos un mes, lo que sí, seguirles animando a que no olviden sus tareas, a que las hagan bien, sobre todo para aquellos que están necesitando de buenas notas. Recuerden también que ahí tienen una opción para la recuperación para puntos extras si es que los necesitan, ¿no? Entonces ahí está todo en el aula virtual. Eso, entonces empecemos. Yo quería, no sé si es que creo que nos habíamos quedado en alguna discusión última y creo que les había pedido que me hagan acuerdo de qué fue lo último que se dijo, porque me parece que no habíamos terminado nuestra conversación sobre el cristianismo. Entonces, si es que me quieren hacer acuerdo, con gusto les Profe, escucho. Sí, lo último que estábamos viendo era lo del compañero Maya que dijo que investiguemos si hay alguna secta que dé la vida por su religión, ya que, siendo sinceros, no daríamos la vida por la religión, porque no, ya no es como antes y tampoco es fundamentada también la teoría. ok, gracias, Jocelyn. Sí, ¿nos recuerdas quién fue el que estaba mencionando eso? Daniel Maya, profe. Daniel, ¿estás por ahí? No, supongo que no. Bueno, solo para hacer un comentario, o bueno, podemos tomarnos algún tiempo, no hay problema. Ustedes irán alzando la mano si quieren intervenir. Yo recuerdo, vamos a ver, recuerdo algunos casos que fueron muy seguidos por los medios de comunicación, un caso en los 90 sobre una secta religiosa que venía a decir que el fin del mundo estaba cerca. Y entonces muchos de los que estaban en esta secta vendieron sus casas, vendieron sus terrenos, mm, esperando, y muchos renunciaron a sus trabajos, esperando el fin del mundo. Eh, luego se encerraron en esta casa esperando.
no recuerdo la fecha, tendrían ustedes que verlo por allí, pero vamos a poner una fecha X, ¿no? Es decir, que haya sido fin de año. Tal vez fue por allí en los 90s o incluso en los 2000. Siempre, y esto para ponerlo como paréntesis, cada final de milenio existen varias tendencias que aparecen repentinamente sobre el fin de los tiempos. Lo mismo tendremos, eso no lo vamos a revisar, pero lo pongo allí si es que alguno quiere averiguarlo. Cuando se acaba el primer milenio, también existen patrones de conducta similares y teologías similares. Es decir, cuando estábamos en el año 999, ya muchas de estas teorías habían sido muy esparcidas de que en el primer milenio pues se acabaría el mundo. Y esto tiene que ver también con algunas versiones teológicas sobre el fin de los tiempos, ¿no? Para los que les interese, hay el premilenialismo, el postmilenialismo, el milenialismo, y hay algunas incluso que mezclan unas de las otras, y tiene que ver sobre todo con los 1000 años del reino de los cielos en la tierra. Unos creen que es después de la venida de Jesús. Hay interesantes datos allí, sobre todo que coinciden con la destrucción del templo de David, y que coinciden con el número de la bestia, porque este 666, si ustedes ojalá hayan pues escuchado o leído algo, el alfabeto hebreo está representado por letras y cada letra está representada por números. Entonces cada letra tiene su número. Y resulta que el 666 es una representación numérica de Nerón, de cómo Nerón se escribía en griego, pero obviamente una representación numérica hebraica, ¿no? Y bueno, eso es una de las teorías del postmilenialismo. Bueno, me estoy demorando mucho en esto, es decir, que cada milenio siempre hay una suerte de llegar ¿no es cierto?, de llegar al fin de los tiempos. Encontramos muchas de estas sectas entonces en los 90s. De este caso específico que les estoy contando, después de que la gente empieza a ver de que la Tierra, de que nunca vino el fin de los tiempos, mueren unos por veneno, otros, es decir, unos se envenenan y deciden envenenarse, otros envenenan a sus familiares, quedan unos pocos vivos. De hecho estaban recluidos en una mansión esperando el fin de los tiempos, y a la final la policía llega al día siguiente, al mediodía, encuentra algunas personas vivas, los rescatan porque algunas aparentemente estarían en contra de su voluntad, pero la gran parte de ellos murieron. Ahora, ¿cuál es en este caso? Porque hay que revisar caso por caso también. No, en este caso específico no están muriendo por una mentira. No, es como cualquier suicidio normal digo normal, no porque ningún suicidio sea normal, pero es como cualquier suicidio producido por la decepción. Puede ser por decepción amorosa, puede ser por decepción financiera, incluso por falta de felicidad. Si ustedes revisan algunos de los datos, y pueden revisarlo este rato si quieren, claro. Sino que yo cuando me pongo a revisar, luego ya no salgo de ahí y me demoro mucho tiempo. Pero los países con mayores tasas de suicidio se encuentran
en los polos de desarrollo, ¿no? Entonces, ustedes encontrarán que las tasas de suicidio más altas están siempre en los países escandinavos, está en Japón, luego Corea del Sur, luego más abajo Estados Unidos, Canadá, y después de todo esto recién aparecen por ahí algún país latinoamericano o algún país africano. Y es que resulta muy curioso que cuando el desarrollo empieza a crecer, lo mismo que algún dato lo mencionamos con la pirámide de Maslow, ¿no? Ustedes recordarán. Y cuando empezamos a crecer en desarrollo, empezamos a crecer en, um, en nuestras finanzas, ¿no? Tienes más tiempo para otras cosas, tienes más tiempo para preguntarte de cosas trascendentales, como cuál es el propósito de tu vida. Y, y resulta que en este tiempo posmoderno, donde las verdades son relativas y donde no existe o el intento de que no exista ningún tipo de parámetro moral objetivo, te deja en un espacio de nihilismo donde no hay ni bien ni mal, no hay razón para vivir, no encuentras un objetivo para tu vida, todo es relativo, nada es sustancial, ¿no? Y muchos caen en depresión y muchos deciden eh, cometer suicidio, ¿no? Y esta es quizá una de las repercusiones del desarrollo, ¿no? Y hay mucho escrito sobre el tema, am, y sin embargo, y estas sociedades tienden a ser no religiosas, ¿no? Estoy hablando de la parte contemporánea. Y sin embargo, decía, cuando te encuentras con regiones pobres o que están en vías de desarrollo, que sí son religiosas, sí tienen y sí encuentran un propósito en la vida a pesar de todas las calamidades que están viviendo, y las tasas de suicidio disminuyen, ¿no? Hay una obvia relación entre la religión. Bueno, aquí hay que hacer una diferencia también porque cuando uno estudia religiones, normalmente se toma dos parámetros: la religión externa, lo que yo llamaría la religión cultural, y la religión interna, ¿no? La religión externa es esta religión cultural que uno dice, lo que ya hemos hablado acá, sí, que uno es católico, pero lo último que le importa es el catolicismo, ¿no? Simplemente es culturalmente te llamas católico. O una religión interna, que yo he mencionado, creo que los evangélicos son un ejemplo perfecto de esto, donde realmente viven la religión porque realmente creen en ella, no porque es una cuestión cultural. ¿No? Entonces, bueno, haciendo esta diferenciación, pues la religión interna tiene una relación muy alta con las tasas de suicidio. Y si ustedes ya están viendo allí en el Google cuáles son los índices de suicidio, estarán viendo lo que les acabo de decir. Las tasas más altas de suicidio se encuentran en los países escandinavos, ¿no? Y porque no encuentras, claro, no encuentras el significado de tu vida, ¿para qué vives? O sea, no hay al fin y al cabo un creador supremo, ¿para qué vives? No hay ni bien ni mal, todo tipo de parámetro objetivo de moralidad desaparece, ¿no? Entonces, cuando regresamos a esta parte de las sectas, es muy diferente a la discusión que estamos teniendo, ¿no? Me refiero a que no es un suicidio porque porque realmente están creyéndose la mentira. No, es un suicidio por decepción,
es un suicidio porque las cosas que me habían prometido no son verdades. Prefiero morir. Y de los suicidios ustedes podrán um, eh, podrán enterarse de los casos en América Latina también, ¿no? El suicidio más famoso en los últimos años fue del presidente peruano, ¿no? Que lo habían encontrado con algunas pruebas de corrupción y cuando llegan a su casa decide dispararse, ¿no? Alan García, ¿no? Para muchos un acto de valentía. Yo no lo considero un acto de valentía. Lo considero un acto un acto cobarde. Porque si uno es culpable, tiene que enfrentar su culpabilidad, ¿no? Salirse de su culpabilidad a través del suicidio es un acto cobarde. Pero bueno, eso es lo que yo creo. De todas maneras, sigue siendo diferente, ¿no? Bueno, no sé si alguien quiera ahí comentar algo o ya sigo con la última parte. Profe, Sí, Jacqueline. yo quisiera comentar algo con respecto a este tema que, como bien decía, estas personas que piensan en el suicidio piensan que es la única manera de acabar con sus problemas, por así decirlo. Y pues a veces establecer una conversación con ellos es bastante difícil porque están centradas en un mundo donde no encuentran una solución a nada. Y por más mínimo que sea el problema, pues ellos lo hacen inmenso y piensan que todo está mal. Y también con esto de los índices de suicidio, pues encontré unos datos y son del 2019. Estuve buscando datos del 2020, pero al parecer no hay datos certeros. Y los datos que encontré dicen que en los países, en España, por ejemplo, en el 2019, hay 900 suicidios de mujeres, 2.771 de hombres, y pues es el país que más tiene su tasa alta en suicidios. Después le sigue Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Portugal, Estados Unidos, pero por lo general todos estos son países europeos, asiáticos y bueno, de los continentes que de cierta manera se puede decir que son del primer mundo. Por lo general en Latinoamérica no hay una tasa alta, pero sí se evidencia, por ejemplo en Ecuador hay una tasa alta de 304 suicidios de mujeres y 903 suicidios de hombres. Eso, profesor, quería argumentar. Claro, está muy bien. Gracias, Jacqueline. Y de lo primero, pues sí, estoy de acuerdo. Es que lo que pasa también en los tiempos de depresión, que la soledad produce graves incidentes, ¿no? Nosotros tenemos personalidades diferentes, ¿no? Es decir, unos son más sanguíneos, o sea, más extrovertidos que otros, les gusta hablar todo el tiempo, otros son más callados, más melancólicos y no melancólicos necesariamente por la tristeza, sino que es un tipo de personalidad que prefieren estar solos, prefieren pues su mundo interno. Luego los coléricos que siempre deben estar acompañados, luego los flemáticos, todos no se dejen llevar por el nombre, ¿no? Sino que son tipos de personalidades. Pero quizá los dos extremos, pues que son más evidentes, son los sanguíneos y los melancólicos, ¿no? Y que uno puede ir cambiando de personalidad también, o sea, con el tiempo, con el contexto, la cultura, lo que uno aprende, todo, sí.
Y es más evidente que un sanguíneo entre en depresión que un melancólico entre en depresión, ¿no? Porque una persona que siempre está hablando, que siempre está burlándose o que siempre está intentando tener la atención de todos, cuando no lo hace, es obvio que algo está pasando. Pero es mucho más difícil encontrar este parámetro en un melancólico, porque los melancólicos también tienden a esconderlo muy bien. Nadie sabe que está en depresión. Y digo, hay casos y casos, pero claro, normalmente los melancólicos lo esconden muy bien. Supongo que ustedes conocen algunos casos, yo he visto de varios casos aquí en Chimborazo, también en Quito. Un último caso fue de un estudiante de la San Francisco en Quito. No que yo lo conocía, pero un buen amigo mío me contaba que sí lo conocía y eh, que era tranquilo, o sea, mm, más un tipo colérico, es decir, que siempre está en grupos, no tiene que ser el alma del grupo, pero le gusta estar con gente. Y que nunca vio mm, ningún síntoma de depresión, que algún rato sí se pusieron a conversar de temas complejos de lo que estaban viviendo y que sí tenía algunos problemas, pero no salió de su boca una, una denuncia de voy a intentar suicidarme, ¿no? Y resulta que esos son los casos más complicados de detectar, porque tampoco te dicen que se van a suicidar. Los que sí te están mencionando a cada rato, me voy a matar, me voy a matar, me voy a matar, probablemente nunca lo hagan. Lo más peligroso son aquellos que nunca lo dicen. Pero bueno, para que ustedes puedan tener en consideración sobre ya para regresar un poco sobre el argumento primero o primario que estábamos mencionando. Ok, vamos con todos que están alzando la mano. Jorge. Buenos días, profe. Buen día. Bueno, yo quería argumentar que sí, o sea, es verdad que la depresión sí es una enfermedad bastante dura, la verdad, y es una de las que menos se tratan, porque yo creo que en estas épocas también es como que un poco hasta vergonzoso decir que uno necesita ayuda psicológica o necesita de ayuda psiquiátrica, porque la gente te señala, la gente al final sí te dice, ah, no, te va loquero, necesita medicamento para estar estable. Y eso también a uno como que le traba y no busca ayuda. Y como usted dice, profe, la mayoría de personas que dicen me voy a suicidar, me voy a matar, luego por lo general lo utilizan como chiste, lo utilizan como juego, nada más. Pero las personas que en verdad sufren de eso ni siquiera lo dicen, porque es algo tan personal, algo tan íntimo. Yo creo que las personas que deciden optar por el suicidio son personas que en verdad ya no encuentran el rumbo, no encuentran el direccionamiento a su vida. Y por lo general, yo he visto que el patrón es cuando se sienten muy solos. Y no es solo de que no tiene pareja o algo. A veces uno puede estar incluso con sus propios padres y sentir esa soledad en uno mismo. Y es porque no encuentra su complemento, no encuentra lo que le hace vivir. Y sí es medio feo, porque creo que todos hemos vivido alguna vez eso, de no encontrar qué hacer con nuestras vidas o sentirnos muy solos a pesar de tener gente a nuestro alrededor. Yo tengo un caso muy cercano de una persona que intentó quitarse la vida. Y por eso yo puedo decirle que ella nunca dio señales. Siempre pareció una persona alegre, siempre pareció una persona feliz, una persona con ganas de vivir. Lo supo disimular demasiado bien y un día solo nos llaman, está en el hospital internada por un intento de sobredosis de pastillas. Entonces eso, profe, yo creo que es una enfermedad, o sea, es un caso que nosotros debemos de empezar a tomarlo con más normalidad y en vez de burlarnos, deberíamos empezar a apoyar a esas personas porque uno siempre, nunca, a ver, uno nunca sabe cuál va a ser la persona que al final le va a apoyar a uno, puede ser el que menos espere, pero siempre es bueno una palabra de aliento y no una palabra de burla. Eso, profe.
Gracias, Jorge. Cristian. Sí, profe, muy buenos días. Muy Yo, bien. en cambio, quería acotar algo relacionado a la religión, y es que, a mi parecer, es cuestión de perspectiva también. Quizá es algo que no se ha tomado muy en cuenta, pero llega a tener cierta relevancia sustancial en este caso. Y más que nada porque se vive lo suficiente como para convertirse en un villano o se muere siendo un héroe, independientemente de si se trata de un suicidio o no, y defendiendo las convicciones que mejor le parezcan a la persona y a las demás también. Puede parecer un acto de valentía, puede parecer algo bastante relacionado al heroísmo, pero lo que está detrás de todo ello implica para la toma de decisión y obviamente para nuestros procesos de razonamiento. Se debe dar prioridad quizá a empezar a entender y comprender un poquito mejor el modo del que vivimos y en el que nos desarrollamos, el ambiente, para luego sacar nuestras propias conclusiones y quizá más adelante no caer en ese estado de suicidio como una opción o una salida que puede parecer fácil, pero implica demasiado también. Eso, profe. Ok, gracias, Cristian. Gracias. Carla. Bueno, profe, yo por mi parte consulté eso de las sectas que supuestamente dan la vida por la religión. En este caso consulté sobre un caso cercano que sucedió en la Guayana sobre Johnston, que sucedió, esto se fundó en 1975 en la Guayana. Primero estuvo en San Francisco, pero después de eso, de ver que tenía muchas críticas, se hundió todo un país socialista. Se fue Jim Brown, que llamó a estas como un paraíso socialista, donde todos tenían los mismos derechos, se vivía en equidad y todo. Pero un día llegaron a captar tantos adeptos que idolatraban tanto la religión que se dio el suicidio de 918 personas, porque ese señor alega que ya vivieron lo que tenían que vivir y era ahora ya de irse del mundo con dignidad. Y estas personas, Carla. Carla, ¿me escuchas? Carla. ¿Soy solo yo o no escuché yo nada de Carla? No, No, profe, no se escuché, escucha profe. nada. Profe, no se escuchó nada. O sea, se Ok. escuchó, pero muy entrecortado. Sí, sí. Creo que tengo la idea, algo pequeño de lo que Carla estaba diciendo, pero gracias, Carla, de todas maneras, no hay problema. Entiendo las dificultades de Internet que tenemos. Y sí, a ver, hay sectas y sectas, hay que irlo viendo caso por caso, ¿ok? Pero, porque la pregunta era si alguien está dispuesto a morir por una mentira, ¿no? Y comparando obviamente con lo que estamos revisando históricamente con el cristianismo durante el Imperio Romano, ¿no? Y resulta que los casos que vamos revisando son casos de suicidio. No es lo mismo. El suicidio, dentro del punto de vista eh, cristiano, no es un mandamiento, completamente lo contrario. Es un quebrantamiento a la protección a la vida, ¿no? Es decir, no hay una teoría teológica relevante con la cual es teológica, ¿no? Okay. Con las cuales uno puede justificar el suicidio. Porque estoy hablando desde el punto de vista cristiano, ¿no? El Islam, si algún rato queremos hablar del Islam, lo podemos hacer. El Islam, el suicidio está muy bien visto, sobre todo cuando son yihads los que lo realizan, porque tienen una promesa
de 80 mujeres vírgenes que se les darán en la otra vida. O sea, es decir, cuando uno mata a los herejes, eso es a través de un suicidio, esa es su recompensa. Entonces, el suicidio visto desde el Islam es una cosa diferente. Entonces, pero ya llegaremos al Islam si lo vamos a hacer, porque es parte del imperio musulmán del siglo VII, ¿no? Que obviamente lo tenemos hasta ahora. Y supongo que ustedes están escuchando lo que está pasando en Afganistán. Afganistán ha caído a manos de los talibanes hace dos días. Eso es una noticia muy preocupante para Occidente, porque los talibanes siguen con la idea de seguir, de conquistar los territorios, de matar a los herejes y de imponer la Sharia. Las Sharia son las leyes civiles del Islam, donde las mujeres, si son encontradas en adulterio, es pena de muerte, donde el que tiene la decisión sobre la vida y la muerte en la familia es el marido, el esposo. Si el esposo decide matar a alguien, tiene toda la opción de hacerlo dentro de su familia. Bueno, cosas similares. Pero solo para dejarlo y dejar constancia o que esté claro de que no estamos hablando de las religiones en general, estamos hablando del cristianismo per se, ¿no? Entonces, dentro del cristianismo, el suicidio no es una opción. Ok, gracias, Carla. Ojalá podamos escucharte mejor la próxima. Andrés y luego Shirley. Sí, profe, bueno, justamente era la idea que yo tenía de las religiones de tipo islámica, sino más bien contempladas desde el otro punto de vista que usted manifestó. Es el hecho de que, bueno, uno en el caso de encontrarse en esa religión no decide morir. En muchos de los casos, como usted dijo, los líderes, los jefes de familia, son quienes tienen la posibilidad de elegir qué sucederá con la vida, en este caso poniendo un ejemplo de las mujeres, ya que como usted manifestó, si a una mujer en esa religión se le encuentra en adulterio, es obviamente pena de muerte. No quiere decir que la mujer tomó la decisión de matarse. Y por otro lado, en lo que es esta cuestión de los suicidios, hay que tener en cuenta que no solamente es la depresión, no solamente es la soledad, sino también se puede prestar a interpretaciones de otro tipo, como lo son, por ejemplo, hubo recientemente, hace un par de meses, el caso de un chico, me parece, en la zona de aquí de Riobamba, que se había suicidado por cuestiones de un videojuego. Entonces, eso sería ya mucho más allá del tema depresivo, sería más bien un tema psicológico. Esa es mi consideración, profe. Sí, 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 hay mucha manipulación también. A ver si, Andrés, no sé si era un videojuego o yo sé que era un tipo de juego, pero no sé si era un videojuego. Ah, Era un videojuego, profe, de hecho, ¿Te acuerdas uno, el nombre? Free Fire, algo así, era uno de los más conocidos. Es uno de los más conocidos, de hecho, Ok, ese estilo de juego. ya, ok, debe ser algo diferente a lo que yo he escuchado, porque son juegos en los que uno va pasando, pero claro, cuando uno va pasando etapas, tienes que ir mostrando para pasar la etapa tienes que ir mostrando ciertas evidencias de desgarre físico, ¿no? Te pueden pedir que te hagas alguna herida, te pueden pedir que te cortes en alguna parte de tu cuerpo y luego finalmente, claro, llegas a la muerte. Sí, sí hay esos casos. Sí, profe, ese juego que usted menciona, me parece que se tuvo su auge hace un par de años. Era o lo denominaban la ballena azul, Sí, porque al final ese juego te obligaba a suicidarte, era una serie de pasos que tú tenías que completar, era una serie de desafíos y al final obviamente terminaba con la muerte. De hecho, muchos jóvenes en Latinoamérica lo hicieron. ujú. Y este juego de acá entonces es diferente. Sí, profe, ese juego es, ¿cómo le explico? Es un juego en el celular.
Ya, Se trata de, es como una guerra, algo así similar. Entonces, bueno, he visto que la gente se desesperan al momento de perder y a lo mejor eso les lleva a tomar ese tipo de decisiones, profe. ok, ok. Tendré que leer un poco de eso. Gracias, Andrés. Shirley. Bueno, profesor, yo quería hablar sobre el tema de los suicidios. Creo que también pasa por el hecho de que, como ya mencionó mi compañero, lo ven mal al hablar del tema. Bueno, hoy en día como que ya es un poquito más amplio hablar del tema y sobre todo tratar de hacerlo entender a la persona que no está bien, porque antes sí era considerado un tabú y desde algunas religiones también es como que pecado. Pero lo que también se necesita saber hoy en día es que es necesario hablar sobre la salud mental, ya que ahí creo que también viene el problema tanto de los padres y de la sociedad, ya que piensan que es un punto que no se debería hablar, un punto nulo. Y sabemos que en la mayoría de adolescentes es importante hablar de la salud mental, ya que hay muchas cosas que no se sabe cómo sobrellevarlas. Y pues como dijimos, la única solución que pueden encontrar sería el suicidio. Esa sería mi acotación, profe. Gracias, Shirley. Sí, bueno, es que al fin y al cabo debemos tomar una decisión con respecto a nuestro sistema de valores, ¿no? Es decir, con qué sistema de valores vamos a crecer y con qué sistema de valores, si es que algún rato somos padres, vamos a criar a nuestros hijos, ¿no? Y si es que vamos a ponerlo dentro de la religión, queda claro que el suicidio no es una opción. Y uno dice, bueno, yo no quiero ser religioso, yo soy ateo. Ok, sin embargo, dentro del ateísmo igual uno puede decir, bueno, es que esa es una cuestión, no estoy diciendo que Shirley lo haya dicho, ¿no? Pero simplemente para ponerlo. Esta es una cuestión religiosa, entonces como una cuestión religiosa, son solo los religiosos lo que les importa el que dirán del suicidio. No, no es, me parece a mí que tiene mucha más profundidad que eso. Es decir, por un lado, siendo ateo, puedes tener la perspectiva de la protección a la vida como uno de los elementos fundamentales para la prosperidad del ser humano, ¿no? Y uno de los famosísimos ateos que existía, Christopher Hitchens, él murió hace pocos años de cáncer. Christopher Hitchens, ateo, él estaba en contra del aborto, por ejemplo, y no era por una, obviamente, no era por una cuestión religiosa. Él decía, ¿cómo le vamos a quitar la única vida que tiene este ser humano por el beneficio de otro ser humano? O sea, eso es absurdo, diría él, siendo ateo. Entonces, incluso si uno se retira un poco de la religión o completamente de la religión y vas al otro extremo, el ateísmo, tienes la misma, tienes la misma disyuntiva. ¿Con qué sistema de valores vas a crecer? ¿Crees que la vida es fundamental o no? ¿Crees que la libertad es fundamental o no? De hecho, como les había contado, supongo, espero que estén siguiendo qué es lo que está pasando en Afganistán. Um, y yo encontré algunos datos muy curiosos. En una de las encuestas que se hacen en el 2019, antes de la pandemia, a los afganos, que es justamente los años en los que Donald Trump retiraría las tropas estadounidenses, ¿no? Porque para Trump ya no hay propósito de que los estadounidenses están ahí, entonces estaban retirando las tropas. Resulta que el 66% de la perdón, el 66% de la población querían que lleguen los talibanes y que impongan la Sharia. La Sharia es la terminología islámica para las leyes civiles religiosas del Islam que se impongan sobre la población. Y claro, o sea, lo que empieza a surgir cuando ves estos datos es que a mucha gente no le importa la libertad, a mucha gente no le importa la vida. Está de acuerdo que maten a la gente, o sea, está de acuerdo con que si es que hay que matar a los que no están a favor mío, pues hay que matarlos.
Y entonces, como digo, nos enfrenta a la misma disyuntiva, seas religioso o no. Y la disyuntiva es esta: ¿con qué sistema de valores am, públicos quieres vivir? O legales, si es que quieres ponerlo en una forma un poco más específica. ¿Quieres que la legalidad proteja la vida? Y esto incluye el suicidio. Y si uno dice, no, es que es una cuestión religiosa, no quiero que proteja la vida, entonces que se mate. Pero a veces, claro, tenemos como la perspectiva que esta es solo una cuestión religiosa, y no lo es. No, no lo es. Incluso si no somos religiosos, incluso si es que somos ateos, supongamos, igual tienes la misma disyuntiva. ¿Con qué sistema de valores vamos a establecer un país o una cultura o nuestra familia? ¿Creemos que la vida es importante? ¿Creemos que la libertad es importante? ¿Creemos que la propiedad privada es importante? Que son los tres factores fundamentales de toda democracia. O por el contrario, decimos, no, la vida no es importante, matemos al que tengamos que matar. O creemos en la libertad, es la libertad no es importante, cualquiera que no esté a favor de nosotros que vaya a la cárcel. Y esto, si ustedes empiezan a analizarlo un poco más, pasa sobre todo en las dictaduras. Las dictaduras son expertas en la manipulación de la conciencia cultural. Y esto lo vemos en la Unión Soviética, en la China comunista. O sea, les cuento así muy rapidito, aunque no es parte de nuestra clase. Pero, por ejemplo, en la Unión Soviética había una creación cultural de la animadversión en contra de Occidente, no en contra de Estados Unidos. Entonces todos tenían una suspicacia de ser considerados espías, ¿no? Y tienes miles y miles de ejemplos. Yo tengo acá un libro de algunos ejemplos de esos, ya le mostraré, sobre que los familiares acusaban a sus propios familiares, hijos acusaban a sus papás, los papás acusaban a los hijos, entre hermanos, entre abuelos se acusaban, y luego los que eran acusados eran enviados a campos de concentración en Siberia. Y yo me asusté un poco, lo voy a ser muy honesto, no hablamos aquí de política, bueno, aquí se habla de todo, pero a mí me asustó un poco el 2016 por ahí, o 2017, no recuerdo, que varias páginas de Facebook se habían creado, que eran creadas para denuncias de quienes son contrarrevolucionarios. Yo entré a una de estas páginas porque eso es el típico proceder de una dictadura. Es decir, que la misma gente empieza a denunciar a otros de que no son revolucionarios, ¿no? Y entonces en esta página estaban poniendo personas cualquiera, X, no eran políticos, X, una foto, ponían un circulito redondo alrededor de su cara diciendo, este no está a favor de la revolución, con nombres y apellidos y dónde vivía y qué es lo que hacía. Eso me asustó muchísimo porque además que encontré que algunos de mis contactos en Facebook estaban siguiendo la página. Rápidamente los eliminé, me asusté mucho de a dónde estamos llegando. Sí, y resulta que la gente que seguía esta página obviamente estaba de acuerdo, ¿no?, con lo que está pasando, con lo que estaba pasando. Y, y por eso, bueno, me retraigo un poco del ejemplo y decirles, aun si es que uno no es religioso, siendo religioso es mucho más fácil encontrar un sistema de valores, mucho más fácil porque tienes todo un sistema ontológico, filosófico para mostrar que los valores universales funcionan únicamente porque hay un dador universal que nunca se mueve, sino que siempre universal. Si es que eres ateo es mucho más difícil. O sea, yo estoy a favor de la libertad. ¿Por qué? Porque sí, no hay más. Porque no hay ni bien ni mal, si es que no hay valores universales, simplemente una opinión subjetiva. Sin embargo,
A pesar de aquello, incluso los ateos tienen que enfrentarse a esta disyuntiva, ¿no? O sea, ¿con qué valores queremos que nuestra cultura crezca? ¿Creemos que la vida es importante o no? Entonces yo decía, claro, les he mostrado estos ejemplos de las dictaduras, ejemplos de ateos que incluso creen que están en contra del aborto. Déjenme, a ver, ya que estamos con este internet, les voy a mostrar Christopher Hitchens. Christopher Hitchens era un intelectual de primer orden, muy reconocido, muy carismático, porque él tenía un acento británico que en inglés es muy atractivo. Claro, ya cuando lo ven sin pelo, ya estaba en las últimas etapas del cáncer. Un ateo, pues, de primer orden. Pero resulta que este ateo no estaba a favor del aborto. Y su argumentación era, justo aquí está, déjenme ver qué dice. Léanlo, ¿no? Anyone who has ever seen a sonogram or has spent even an hour with a textbook of embryology knows that the emotions are not the deciding factor. Entonces, cualquiera que haya visto un sonograma o que se haya topado con un libro de embriología, se dará cuenta que las emociones no son el factor decisivo. In order to determine a pregnancy, you have to still a heartbeat, switch off a developing brain, and whatever the method, break some bones and rupture some organs. Wow. Entonces dice, para terminar el embarazo, tienes que robarle el latido del corazón, tienes que desconectar su cerebro, y cualquiera sea el método, tienes que quebrar algunos huesos y algunos órganos. Y luego, no era la cita que estaba buscando, pero bueno, o sea, él está en contra diciendo, la argumentación era esta. Si Dios no existe, no hay vida después de la muerte, no hay nada más que esto, ¿por qué vamos a quitarle al niño la única vida que tiene? Bueno, pero simplemente para mostrar de que estas preguntas tienen que enfrentarlas todos, ¿no? Jonathan, el último. Ya, profe, volviendo al tema, aunque ya cambiamos, ¿no? El tema de los videojuegos y el suicidio. Pues cabe mencionar aquí que depende bastante de la comunidad, aunque toda la comunidad de videojuegos, sobre todo online, es muy tóxica, por así decirlo. Debido a que ya sea en computadoras, juegos de computadora, juegos de teléfono, siempre va a haber personas que son muy intensas en ese aspecto, o sea, ven que no pueden jugar bien y dices que eres un mango, tal y tal y cual. Entonces, esto más afecta a las personas que son más débiles mentalmente, por así decirlo, debido a que se sienten mal, pero ellos no lo hacen tal vez, o sí lo harán con hacerle daño, sino que también hay personas, o sea, entre grupos de amigos, y lo digo porque también lo he hecho, aunque suene mal, entre grupos de amigos que se empiezan a molestar, pero en sí sabemos que es juego, no nos vamos como que la realidad, que si soy, me siento mal, no. Entonces yo creo que esto más afecta a ese tipo de personas que, que son débiles, por así decirlo, que se sienten mal con un insulto. Entonces ahí es donde que surge el suicidio en el ámbito de los videojuegos. Aquí en los más conocidos, pues serían lo que es Free Fire, Call of Duty, que tanto mobile como para computadora. Pero la que más he escuchado es en esto del Dota o de Legends of Legends, que es súper conocidos y también donde que la comunidad es más tóxica, donde que más hater hay, entonces, donde que se ha escuchado que más personas se han suicidado. Además de esto, también puede ser porque en estos juegos se permite
ingresar dinero para comprar, yo que sé, alguna que otra cosa. Entonces, una vez que se empieza a jugar y se pierde eso, entonces como que, no sé, me supongo que algunas personas gastan más, de más, le dan mucha importancia, entonces pierden eso, entonces es donde que vienen de la depresión y existen estos casos de suicidio. Eso, profe. ¿Conocen más de esto? Yo no juego hace, ¿cuánto? Hace 40, no, pues hace 20 años. Yo jugaba, era un poco adicto quizá a los 13 años, con aparatos que supongo que ustedes no los conocen o los tendrán ahí como reliquias, ¿no? Jugaba con el Atari. Um, pero sí, está muy bien, gracias, Jonathan. Y bueno, de todas maneras, utilicen su tiempo para hacer otras cosas, chicos. O sea, hay tantos libros que uno puede leer, tantas cosas que uno puede desarrollar, deportes, salgan a correr, ¿no? Tengan amistades, no se dediquen al chisme, Dios mío, eso es lo peor que tiene nuestra cultura, lo digo honestamente, es el chisme. Claro que es un patrón más femenino que masculino, ya lo explicaré algún rato por qué, pero, pero los hombres igual pasan por lo mismo y es algo que carcome nuestra sociedad. El chisme en nuestra sociedad es como que fueran las noticias de todos los días. Y cuánto más nos hace, ¿no? Cuánto más hace al que está dentro de ello, porque necesita la aprobación, el sentido de pertenencia, de que alguien esté junto a mí, que alguien mira lo que esta persona ha dicho, bla, 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 siempre el sentido de pertenencia. Libérate de eso, deja de ser dependiente de lo que otros digan, ¿no? Um, y, um, y bueno, sí, hay otras cosas allí. Gracias, Jonathan. Y Wendy, Profe, a mí me surgió una duda. ¿Y las sectas satánicas que resulta ser una contraparte del cristianismo? En ella también surgen suicidios, o son de sacrificios o por libre elección. ¿Resguardan la misma relación o no? Porque Oh, claro está que perdón, sus Wendy, formas de discúlpame. creencias No te escuché son muy bien. ¿Podrías, por favor, repetirlo? mm, todo. No, Bueno, no, o sea, profe, a mí me surgió la una pregunta, duda. algo del cristianismo sé que estabas preguntando, no estoy seguro. Mm, Bueno, y las sectas satánicas que resultan ser una contraparte del cristianismo, en ella también surgen suicidios, a son de sacrificios o por libre elección. ¿Resguardan la misma relación o no? Porque claro está que sus formas de creencia son muy abismales, pero al hablar de su estructura resulta ser igual porque contiene un líder, símbolos y creyentes. En sí, mi pregunta es, ¿en las sectas satánicas y en las sectas cristianas contienen una relación en su estructura? Bueno, es muy interesante, Wendy, lo que preguntas, porque si estás dentro del cristianismo, luego podremos hablar del ateísmo y retirarnos, ok, pero digo, si estás dentro del cristianismo, Satanás es verdadero y es real. Y si quieren morir por Satanás, no están mintiendo, están muriendo por una verdad. Es decir, que Satanás existe. Um, no, es decir, y claro, la pregunta es allí, me parece a mí muy importante. Ah, porque, vamos a ver, y ustedes mm, podrán ahí responder, pero, ¿cuál es una de las diferencias importantes? Podemos hablar acá, claro, de los cultos satánicos también, pero en general de las religiones y bueno, ahí también los cultos satánicos. ¿Cuál es una de las diferencias importantes que no encuentras en ninguna otra religión, que no encuentras en ningún otro sistema cultural? Y si encuentras un sistema cultural parecido es porque lo han extraído del cristianismo. Es que el, el centro de la categorización de la religión es el amor.
Eso es, pero, o sea, históricamente es eh, mm, eh, es sui generis, ¿no? No lo encuentras en ningún otro lado. Es decir, que alguien, una religión te diga, ama a tus enemigos. Y dentro de ese amor a los enemigos, ¿no? Está obviamente el perdón a tus enemigos, aunque no te pidan perdón. Y luego, esto no lo encuentras tampoco en otra religión. Um, Tú encuentras en otras religiones que te dicen sométete a la religión y sométete a la, ¿no es cierto?, a las autoridades religiosas. Eso lo encuentras en todas las religiones. Pero lo que no encuentras es sométete a la autoridad secular. Y esto lo está escribiendo Pablo con relación al Imperio Romano, que los están persiguiendo a muerte. Y les está diciendo a los apóstoles, sométanse. Esto es, pero va más allá de cualquier categorización cultural, ¿no? Entonces, claro, uno puede decir, bueno, es que yo voy a morir por Satanás. Sí, Satanás es verdadero, ok, muere por Satanás, puedes hacerlo, con todo lo que eso implica, obviamente. Y, entonces no parece haber ahí una contraversión, al menos lógica, ¿no? O sea, sigue siendo el mismo argumento, estás muriendo por una verdad. Que has escogido Satanás. Eso es ya otro dilema. Pero pareciera en principio que no hay una argumentación lógica, pero digo, un quebrantamiento de argumentación. Y sin embargo, uno puede también referirse a algunos datos históricos, ¿no? Es decir, tienes religiones que han sacrificado vidas humanas, sí. Normalmente el sacrificio de estas vidas humanas no son voluntarias. No, no lo son. Entonces tienes los incas que sacrificaban vidas humanas, tienes los mayas, los aztecas, incluso los judíos. Entonces encontrarán entonces, por ejemplo, en el capítulo 19 de Jeremías, cuando viene el castigo de Dios en contra de los judíos y va a mandar a los babilonios en contra de los judíos para que los ataquen y se tomen Jerusalén, ¿cuál es el motivo principal de este castigo? Es que los judíos estaban matando sus propios hijos, los estaban asesinando, los estaban ofreciendo como sacrificio a los dioses paganos. Y el castigo fue ese, ¿no? Wendy, ¿querías decir algo más o es la mano anterior? Es de la anterior participación. Ok. Gracias por despejarme la duda, profe. Chévere, Wendy, gracias. Josué, ya déjenme dar clases, muchachos. Sí, profe, ya solo Dale, no, está bien, dale, José. Estoy Ya, molestando. ya. Una cosa que yo quería decir es que, por ejemplo, las mujeres, en esto de la depresión entramos, ¿verdad? De que, por ejemplo, las mujeres son entre 2 y 3 veces más propensas a sufrir la depresión. Todo esto porque debido a múltiples problemas que las afectan, o sea, por ejemplo, el acoso callejero, las experiencias amorosas y etcétera. Pero también son ellas más propensas a buscar ayuda, mientras que en el hombre se ven muchos más casos de suicidios por depresión. Y todo esto es debido a porque en la sociedad de hoy en día, lastimosamente, está mal visto que un hombre muestre sus sentimientos y es por eso que sienten mucha presión por el hecho de no poderlo hablar con alguien abiertamente. Es por eso que los hombres suelen callarse más esto hasta que llegan al punto en el que ya no aguantan más. Sí. Y iba a decir sobre esto de que nos habló nuestro compañero de los videojuegos, que sí, o sea, he probado todos los que contó el compañero y sí se llega a notar, por ejemplo, que al principio son insultos normales, ¿no? De tal, eres un inútil, pero ya a veces llega a un punto de desgraciado, no sé qué, mátate. Pero creo yo que está el hecho de identificar por qué lo hacen. Muchas veces lo hacen porque estos competitivos tienen el índole de ser competitivo y de tener que jugar en equipo.
Ujú. Entonces, muchas veces, por ejemplo, uno no juega bien o hace algo mal, lo suelen insultar, pero creo yo que llega un punto en el que ya incluso te puedes llegar a acostumbrar a recibir insultos, que no sería lo adecuado, ¿no? Pero lastimosamente suele llegar a ser eso. Ujú. Eso, ¿no? Chévere, sí, gracias, Josué. Allí habrá que hacer alguna aproximación sociológica también, ¿no? Es decir, cómo funcionan eh, las relaciones tribales, porque se convierten en tribus, ¿no? Son relaciones tribales o colectivistas que funcionan por medio de la disminución de tu conciencia y aumento del colectivo, es decir, que ya no eres culpable tú de lo que puedas hacer, sino que es culpable el colectivo. Y esto lo vemos en todas las manifestaciones. Por ejemplo, si sales a la calle, empiezas a manifestar, a alguien se le ocurre botar una bomba molotov en contra de alguna, no sé, cualquier cosa, en contra de un retén policial. No lo ven, no saben quién es, culpan es al colectivo. Entonces la reducción de la responsabilidad individual produce una reducción de la conciencia y eres capaz de hacer cosas que solo individualmente nunca lo hubieses hecho. Pero como ahora ya no encuentras a ningún culpable, a nadie que pueda culpabilizarte, sino que simplemente es el colectivo, la reducción de tu conciencia es evidente. Esto pasa en todas las marchas, esto pasa también en grupos como colectivos, por ejemplo, grupos de fútbol. Lo vimos, creo que lo había mencionado, lo vimos en la final de la Copa Europea, en que los hinchas ingleses estaban esperando afuera del estadio y los estaban masacrando a los que estaban saliendo del estadio porque Inglaterra había perdido. Am, lo vimos acá en Chimborazo, ¿no? Como gente entraba a locales, destrozaba todos los locales, tiendas y demás. Y claro, no puedes acusar a uno específico porque no sabes quiénes son, es toda la turba, ¿no? Eh, Tu responsabilidad, tu moralidad disminuye, tu conciencia disminuye porque no tienes un acusador, no tienes un acusador formal, pero siempre tendrás tu conciencia como el acusador primario. Ah, sí, y luego, claro, esos son los grupos colectivistas, ¿no? Que yo creería también, y tribales, ¿no? Porque hay un sentido de pertinencia, ¿no? Es decir, te sientes que te están aprobando, sientes que los otros que están alrededor tuyo, a pesar de las barbaridades que uno pueda hacer, pero sientes que te aprueban, que están contigo, sientes que ellos se emocionan con las cosas bárbaras que haces. Habría que, diría yo, a menos que ya lo hayan hecho, supongo que algún investigador lo ha hecho, no me he puesto yo a revisarlo, pero eh, hacer algún estudio sobre los sentimientos tribales en los videojuegos, ¿no? También. Ok, chévere, Josué, muchas gracias. Vamos a ver, ya entremos, por fin. Ya vamos a terminar con esto del cristianismo, solo voy a dar un comentario final que es relevante para entender el Imperio Romano, es decir, tú tienes entonces un imperio romano que está aplastando a una comunidad religiosa que está creciendo en número y la sigue aplastando y esta comunidad religiosa sigue creciendo en número. Esto muestra o tiene por detrás una de las teorías de poder que uno puede utilizar para interpretarla, es decir, que has perdido el poder en tanto y cuanto has perdido la influencia sobre ese grupo o sobre esa persona. Es más o menos, voy a hacer un ejemplo allí, es más o menos como si tú estuvieras una relación amorosa donde la chica se somete a todo lo que el hombre dice y se somete por miedo y se somete por pertenencia, se somete por muchas cosas, ¿no? Y este marido siempre la está maltratando, siempre le está pegando y ella se está sometiendo por todo el maltrato, el miedo que tiene. Esto obviamente no es una relación de amor, esto es una relación de poder, ¿no? ¿Cuánto poder tengo yo sobre mi pareja para que haga lo que yo quiero que haga?
¿sí? Y si no hace lo que yo quiero que haga, pues vienen todas las repercusiones, incluyendo las repercusiones psicológicas. Pero si algún momento esta mujer decide entonces rebelarse en contra de esta opresión y empieza a tener valentía, la valentía no es la ausencia del miedo, ¿no? Gandhi también, no, Martin Luther King Jr. lo mencionará más que Gandhi, porque Gandhi dirá que la, la valentía es la búsqueda de la verdad, incluso a pesar de la persecución y la represión. Martin Luther King Jr. hará un cambio muy importante y dirá que es el amor. Tú amas a una persona y te enfrentas a ella, incluso a pesar de todo el miedo que le tengas. Pero bueno, o sea, regresamos a esta área y dices, si una mujer entonces empieza a enfrentarse a su esposo, incluso a pesar de todo el miedo que tenga, otra vez la valentía no es la ausencia del temor, incluso de todo el nerviosismo que le tenga, se empieza a enfrentar y no obedecer y a tratar de salirse de esa dependencia, en principio, ¿qué es lo que va a causar? Es que este hombre intente por todos los medios físicos y psicológicos de seguirla sometiendo, ¿no? Pero si esta mujer no se deja someter y sigue con su ánimo de libertad y su ánimo de amor propio y su ánimo de crecimiento, en el tiempo el hombre se dará cuenta, esto lleva tiempo, pero el hombre se da cuenta que no tiene ya poder, ya no ejerce poder sobre su mujer, ¿no? Y la relación no tiene más remedio que la separación, ¿no? Si tú extrapolas esta idea y lo llevas al caso del Imperio Romano, un Imperio Romano que está sometiendo a todas las religiones, incluye, bueno, no a todas, porque existían las religiones romanas aceptadas, pero está sometiendo al cristianismo. Y te das cuenta que los cristianos no es que no le tengan miedo, tienen miedo, pero están dispuestos a morir por lo que creen, están dispuestos a morir por la verdad, ¿no? Y los cristianos están aumentando en número a pesar del sometimiento. ¿Qué es lo que van a hacer? Va a hacer el Imperio Romano. Lo mismo que habrá hecho un esposo con su esposa, aumentar la represión. Y este aumento de la represión se ve durante el primero y segundo siglo de nuestra era. Un aumento de represión donde los cristianos se los metía dentro de los juegos del Coliseo romano, tenía, es decir, que enfrentarse, aunque no se enfrentaban, obviamente, solo esperaban la muerte, pero era enfrentarse en contra de todos los animales que uno puede imaginarse que estaban en estos juegos. Eran perseguidos después, ya les hemos dicho, por el incendio de Roma. De hecho, cada cristiano que era recogido en las calles era calcinado, se lo prendía en fuego en la calle para que todos lo vean. Y ahí había, imagínate, calles enteras con postes de cristianos encendidos, ¿no? Y si seguimos extrapolando, ya llegó mi perrita, aquí está. No sé si la conocen, espérate, no te conocen. Solo para que saluden un poquito. ¿Cierto? Vaya. Entonces, si extrapolas la misma idea, como digo, y sigues encontrando entonces una comunidad que a pesar del miedo se sigue rebelando en contra del poder. Por cierto, los cristianos nunca tuvieron ejército, esto es importantísimo, nunca quebraron ninguna ley romana porque tenían claro que tenían que someterse a la autoridad. Lo que estaban era predicando el evangelio, que es el evangelio de salvación, es decir, un evangelio espiritual, no tiene relación directa con la política, ¿no? A veces yo me encuentro con grupos que dicen, pero es que hay que rebelarse porque es la idea de la justicia y demás. Incluso los cristianos tienen sus propios ejércitos,
o los católicos, ya veremos la historia del catolicismo, que sí lo vamos a ver brevemente, pero lo veremos. Pero los cristianos del primer siglo nunca tuvieron ejército, no mataban a las personas, no las sometían, no imponían su religión, sino que la iban predicando y por lo contrario, eran perseguidos y perseguidos a muerte. Entonces, si haces la misma relación con el ejemplo que les estaba dando, pues te encuentras que no hay más solución que el divorcio. En el caso del Imperio Romano, no hay más solución que aceptarlos como una religión más del Imperio Romano. Y eso es lo que hace Constantino. Constantino en el año 395 acepta el cristianismo como una religión más. Algunos dirán que su madre era cristiana y otros se atreverán a decir que él también llegó a ser cristiano. Yo tengo mis dudas, creo que fue un movimiento político, creo que Constantino lo hizo para ya no tener problemas en la sociedad, porque ya la sociedad empezaba a ser mayoritariamente cristiana, ¿no? Entonces, para no tener problemas con la sociedad o un movimiento político, vamos a aceptar el cristianismo como una religión oficial del Imperio Romano. Aquí hago un paréntesis también de nada. No. No, 25 acepta el cristianismo. Aquí hay que hacer un paréntesis porque resulta que en algunos libros de texto encuentras que Constantino puso el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano y que la impuso luego sobre Roma. Eso no es verdad. No es verdad eso. Se acepta el cristianismo como una más de las religiones que ya habían sido aceptadas en el Imperio Romano. El Imperio Romano estaba lleno de religiones. Entonces no es verdad que Constantino impone el cristianismo sobre los romanos. No es verdad. Sino que acepta el cristianismo para dejar de perseguirlos. Yo diría, como un movimiento político. Otros dirán que es un movimiento real, que realmente él era cristiano. No lo creo. Pero bueno, como un movimiento político para tener la aceptación de la gente sobre lo que haces dentro del gobierno, ¿no? Bueno, finalmente se acepta el cristianismo dentro del Imperio Romano, dejan de ser perseguidos y esta ausencia de persecución da mayor poder a una nueva iglesia. No digo, a ver, aquí la terminología no es la correcta, no es nueva, pero es la primera iglesia con un nombre propio, que serían los católicos, la iglesia católica. ¿Okay? Digo con nombre propio, ¿no? Porque lo que hemos estado hablando hasta el momento, hasta aquí, es de forma general el cristianismo, ¿no? El cristianismo de los primeros siglos. Pero por primera vez se genera entonces una iglesia con nombre propio, el catolicismo, la iglesia católica. Ya la próxima clase me meteré un poco más a esto. Pero regresemos un poco a Constantino. Entonces, Constantino se genera lo que supongo que ustedes lo conocen, el concilio de Nicea, ¿no? Denme un segundo, yo voy al baño rapidito y regreso.
Concilio de Nicea, ¿no? Ustedes pueden anotar ahí la fecha, 325. Para muchos el Concilio de Nicea es el inicio de la versión política de esta religión. ¿Okay? El concilio fue primordialmente religioso. Porque lo primario se eligen los 27 libros del Nuevo Testamento, luego hay varios debates sobre la naturaleza de Cristo, algunos dirán que es simplemente humano, otros dirán que es humano y divino, y otros dirán que es primordialmente divino. Luego de todos los debates ganará la versión de que tiene dos naturalezas, una naturaleza humana y una naturaleza divina. Pero también de aquí se generan algunos mitos. Quizá el mito más importante es que aquí, como una decisión de mayorías voluntariamente, se decide este libro sí, este libro no, este libro sí, este libro no. Estos son los 27 libros del Nuevo Testamento. La verdad es muy contraria. La verdad muestra que las iglesias del siglo II y del siglo III ya habían aceptado como común denominador cuáles eran los libros inspirados. Y esta aceptación de libros inspirados tenía por detrás 4 principios importantes. El primer principio era que haya sido escrito en griego, en hebreo o en arameo, que eran las lenguas de los judíos y del tiempo de Jesús. Seguramente Jesús hablaba en griego y obviamente en hebreo y arameo. No. Segundo, que hayan sido escritos por los apóstoles o por los discípulos de los apóstoles de Jesús. Entonces te encuentras que todo el Nuevo Testamento fue escrito por los apóstoles de Jesús, exceptuando 2 libros. El libro de Lucas. Lucas fue un discípulo de Pablo. Y el libro de los Hebreos. Algunos creen que está escrito por Pablo, otros creen que fue escrito por Lucas. El resto, pues todos son de los apóstoles. Luego, que haya sido escrito, por cierto, esto de los idiomas. Resulta que luego aparece el Evangelio de María Magdalena, que está escrito en copto, que es una lengua egipcia, en el siglo IV. Esto obviamente corrompe todos los principios que estamos viendo. Bueno, decía, el tercer principio, que haya sido escrito durante el primer siglo. O sea, que todos los escritos sean durante el primer siglo. Y todos son todos. El último escrito es el escrito del Apocalipsis, que fue escrito por Juan en la isla de Patmos cuando él ya era adulto, o sea, cuando era mayor. Tendría por allá 87 años. Pues es es el único apóstol que no fallece a través de la ejecución. Y obviamente, si uno se mete un poco a la parte profética, te darás cuenta que Juan se lo había mencionado que no iba a morir, ¿no? Es decir, el último capítulo de Juan, en los últimos versículos, cuando Jesús se les aparece a Juan, le dice, tú ven conmigo, le está diciendo a Pedro, y luego Pedro ve que Juan les está siguiendo, y Pedro le reclama a Jesús para que no siga y Jesús le dice, déjale, si yo quiero que él viva, vivirá, ¿no? O sea, al principio creían que iba a vivir por siempre, pero luego obviamente el mismo Juan lo dirá, ese no es el significado que no iba a tener la misma muerte que los otros apóstoles. Muy posiblemente porque Juan era el apóstol más mimado, ¿no? El más querido. Bueno, de todas maneras, Juan escribe el Apocalipsis casi en la década de los 70, otros dirán 80 de nuestra era, ¿no? Es el último libro que se escribe. Y luego, finalmente, el último principio es que no quiebre las enseñanzas bíblicas, ¿no? Luego, si te encuentras un evangelio que dice que Jesús
tuvo descendencia con María Magdalena, obviamente hay una contradicción con las enseñanzas bíblicas, por ello no puede ser parte del canon. Entonces se deciden estos 27 libros. Pero otra vez, esto no es una decisión que estos libros sí, como las mayorías piensan, como que fuera una cuestión política. No, estos libros de común denominador y habían sido aceptados por las iglesias. No que en el concilio de Nicea se lo hace ya de forma política. Es decir, se decide políticamente qué libros van a estar. ¿No? Luego vendrán los otros concilios. Déjenme lo pongo acá. Solo para que lo vean. Yo les había dicho que si uno es un poco más estricto, el primer concilio no será el concilio de Nicea, sino el concilio de Jerusalén, que es el concilio donde están todos los apóstoles, ¿no? Creo, me parece, tal vez esté equivocado, pero creo que estaba en Hechos 15, si no estoy mal. 13, 14 y 15, si no estoy mal, ustedes me corregirán ahí. Vamos a ver, bueno, acá se lo ponen, Concilio de Jerusalén. Bueno, estos no es que sean concilios, por eso lo ponen sínodos, acá son reuniones. Luego tienes el Concilio de Nicea, el Concilio de Constantinopla, sí que es también importante, Efeso, Calcedonia. Este también, bueno, no me voy a meter, pero este es muy importante por las doctrinas cristianas que se están generando. Y ya empieza, o sea, a partir del concilio de Nicea, algunos creen que allí es cuando empieza a surgir la versión política del cristianismo. Porque estos concilios, los que estoy viendo acá, ya son concilios que no son únicamente espirituales, sino que de a poco se va introduciendo más y más a cuestiones culturales y cuestiones políticas. Este es el más importante, tal vez para nuestra era, el Concilio de Trento. Luego el último, el Concilio Vaticano II. De hecho, el mismo Juan Pablo II no estaría de acuerdo con lo que se escribió en el Concilio Vaticano II porque hay algunas versiones comunistas, marxistas, que están introducidas dentro de las doctrinas que salen en este Vaticano II. Y bueno, ahí están todos los concilios, ¿no? Es el último que hemos tenido, es este concilio del Vaticano II. Sínodos, que son reuniones un poco más para cuestiones administrativas, sí hay ciertas doctrinas, pero no son concilios, ya ha habido muchos. Y de hecho creo que va a haber un nuevo sínodo en Ecuador, me parece que el próximo año, si no estoy mal. Busquémoslo rapidito, a ver. Porque el último que hubo en Ecuador fue durante Gabriel García Moreno. Cuarto sínodo, claro, el cuarto sínodo fue durante Gabriel García Moreno. Pero yo había leído que va a haber un nuevo sínodo. Vamos a ver si es que es verdad. Sí, octubre de 2022. Ajá, no estaba mal. A ver, denme un segundo solo para confirmar lo que yo lo había leído ya hace algún tiempo. Vamos a ver. Entonces lo van leyendo, ¿no? El Consejo de Secretaría del Sínodo de Obispos. Bueno, habrá que leerlo con detenimiento. Ustedes verán allí que sí vamos a tener un sínodo en Ecuador, que sería el quinto, si no estoy mal. El último fue durante Gabriel García Moreno.
Ok, regresemos al caso del Imperio Romano. Y empieza, como hemos dicho, la parte política del imperio. Ok, lo que vamos a ver entonces en la próxima clase, que sería el día miércoles, es sobre todos los elementos de la caída del Imperio Romano de Occidente. El cristianismo es uno de ellos, es decir, que ha perdido poder, o sea, los emperadores han perdido poder. Luego tenemos cuestiones económicas, que vamos a revisarlo, cuestiones políticas, porque ya el Imperio Romano había sido dividido en dos, es decir, habían encontrado otra capital en Estambul, lo que hoy es Turquía, y estaban con dos emperadores a cada lado. ¿Sí? Esto es un problema político importante. Luego revisaremos, claro, todo brevemente, la parte militar, porque el Imperio Romano está siendo invadida por los bárbaros en la parte del norte, y de hecho Odoacro se toma luego el Imperio Romano, y, o sea, mata al emperador, ahí se acaba el Imperio Romano, aunque él mismo se decida y se autoproclame él como el nuevo emperador, y el Imperio Romano desfallece y solo nos queda el Imperio Romano de Oriente, ¿no? Es decir, el Imperio Bizantino. Pero eso ya lo revisaremos la próxima clase. Ok, voy a quedarme allí. Si tienen alguna pregunta, les escucho mientras yo voy abriendo aquí la asistencia. Ok, Juliexi. Presente, profe. Gracias, Jacqueline. Presente, profe. Gracias, Ramsey. Presente, profe. Gracias, Cristian. Presente, profe. Gracias, Brigitte. Presente, profe. Gracias, Jocelyn, Maribel. Presente, profe. Gracias, Luis Fernando. Presente. Gracias, Carla Fernanda. Presente, profe. Gracias, Wendy. Presente, profe. Gracias, Josué. Presente, profe. Gracias, Denis. Presente, profe. Gracias, Germán. Germán. Germán no está. Jocelyn. Presente, profe. Gracias, Nicole. Nicole no está tampoco. Jorge David. Presente, profe. Gracias, Oscar Daniel. Oscar Daniel, sí estaba por ahí, yo lo vi conectado, ¿no? Ah, tal vez se salió. Heidi. Profe, disculpe, Heidi me dijo que no se podía conectar porque tenía una calamidad doméstica. Ok, chévere, gracias, Jacqueline. Ya lo pongo acá. Daisy. Presente, profe. Buenos Gracias. días. Buen día. Ángel David. Presente, profe. Gracias. Carlos César. Carlos. No está. Giancarlos. Presente, profe. Gracias, Giancarlos. Profe, Cristian. ya. Sí estás, Carlos. Ahí Sí, está. sí, profe, sino que está Ok, ya medio te raro el pongo. problema. Cristian Javier. Presente, profe. Gracias. Shirley Dayana. Presente, profe. Gracias. Doménica Piedad. Presente, profe. Gracias. Janet Abigail. Presente, profe. Gracias. José Andrés. Presente, profe, buenos días. Buen día. Joel Sebastián. Joel. Profe, buenos días, disculpe, soy Daniel Mayo, no avancé a encender mi micrófono. Estabas, Daniel. No, sí, te puse. Ok, gracias. Disculpe, profe. Nico Guaranga sí está presente, solo que no le vale el micrófono. Déjame ver. Sí está Ok, conectado en clase. perfecto, chévere, gracias. Ya la Gracias, profe. Gracias. Joel no está, ¿no?
No lo veo a Joel. Romero. No. Ok, Brian, Mauricio. Presente, profe. Gracias. Jonathan Alexis. Presente, profe. Gracias. Y Elizabeth Yajaira. Presente, profe. Ok, gracias, Elizabeth. Cuídense, chicos. Nos vemos la próxima clase. Gracias, profe. Hasta la próxima clase. Gracias, Gracias, profe. profe. Hasta la Hasta la próxima. próxima clase. Hasta luego.